Ok, buenos días o buenas tardes para todos, dependiendo del horario en el que revisen estas clases. Mi nombre es Paloma Cordero y yo les voy a enviar las clases de farmacología aplicada en producción porcina y producción avícola para que puedan revisarlas dentro de lo que es este curso. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar primero con la clase de farmacología aplicada en producción porcina y las temáticas que se van a ver en esta grabación, en esta clase grabada, van a tener relación con los tipos de antibióticos y las vías de administración que se utilizan en producción porcina y específicamente farmacología aplicada en ciertos trastornos de la salud de los cerdos, específicamente dentro de lo que son los trastornos respiratorios. Vamos a abordar farmacología asociada al complejo respiratorio porcino, que corresponde a una enfermedad infecciosa multifactorial, donde participan varios agentes, tanto virales como bacterianos, trastornos digestivos, los cuales se van a dividir en distintas etapas de vida de los animales, es decir, trastornos que se generan en mayor proporción durante las primeras semanas de vida de los animales y también en etapas posteriores. Y también vamos a ver algunas enfermedades parasitarias que generan trastornos digestivos, ¿ya? Específicamente la coccidiosis, que tiene un importante rol hoy en día en lo que es la incidencia de trastornos parasitarios en los cerdos y otros asociados a unos nematodos helmínticos que están presentes en el tracto digestivo natural de los cerdos. También vamos a ver un poco sobre trastornos reproductivos, algunos manejos del preparto, ¿no es cierto?, de las hembras, como por ejemplo fármacos aplicables en sincronizaciones y preparaciones previas a los partos, manejos postpartos y problemas que pueden ser tratados con antibiótico-terapia, ¿no? Por ejemplo, aplicación de antiinflamatorios, antipiréticos frente a ciertos cuadros de relevancia que puedan sufrir las cerdas postparto, manejos farmacológicos del recién nacido y específicamente nos referiremos a las inyecciones de hierro dextrano para contrarrestar el problema de la anemia en los cerdos, dado por el elevado número de camadas que tiene cada cerdo actualmente, y algunos manejos farmacológicos de la castración pre y postquirúrgicos, ¿ya? Por ejemplo, la administración de fármacos locales como la lidocaína, ¿no es cierto? Manejo del dolor pre y postquirúrgico para determinar que haya una menor afección de la ganancia de peso dado por este manejo quirúrgico. Abordaje de principales patologías podales. Si bien las patologías podales no son muy frecuentes en lo que es la producción intensiva de los cerdos, dado por los buenos manejos, ¿no es cierto? Y las buenas prácticas, no debemos dejar de lado que existe una incidencia asociado a la genética, ¿no es cierto? El nivel de estrés al cual pueden estar expuestos los cerdos, densidades animales, algunas malas condiciones del ambiente que pueden generar una mayor predisposición y para ello pueden haber ciertos manejos farmacológicos como la aplicación de antimicrobianos, antifúngicos, analgésicos, ¿no es cierto?, antiinflamatorios que pueden ser utilizados y también vamos a ver algo sobre el manejo de las vacunas dentro de los planteles porcinos. Entonces, los objetivos de aprendizaje de esta clase van a ser específicamente poder identificar ciertos fármacos que se utilizan en porcicultura y poder asociarlos con las patologías más frecuentes dentro de la industria. Partimos con una pequeña introducción sobre lo que es la farmacología aplicada ya en producción y nos enfocamos en producción porcina, dada el objetivo o el foco principal de esta clase. Y mencionamos en primera instancia que la utilización eficaz de los fármacos eh, debe permitir la prevención de ciertas patologías, y ahí me refiero a, por ejemplo, vacunaciones, y también el tratamiento de ciertas enfermedades, ¿ya? Y tanto la prevención como el tratamiento en base a la utilización de fármacos tiene una importante responsabilidad por parte del médico veterinario dentro del área de la
porcicultura, dado que vamos a tener en juego no solamente la salud de los animales, sino que también la inocuidad del producto que sale de este plantel, ¿ya? La utilización de fármacos implica el conocimiento detallado de los agentes farmacológicos y el riesgo involucrado en su uso que determinan regulaciones nacionales e internacionales impuestas en la porcicultura. Es decir, nosotros no podemos llegar y aplicar cualquier fármaco dentro de un plantel porque tenemos que saber que existen ciertos resguardos, ciertas legislaciones, ¿no es cierto? Cierta permisión y prohibición respecto del uso de fármacos, dado que se trata de la producción de un producto de origen animal que va para el consumo de los humanos. Tenemos que siempre asegurar una producción de carne segura y la protección del bienestar de los animales. Es decir, nosotros tenemos que considerar que el uso de fármacos en producción porcina implica resguardar el bienestar de los animales, contrarrestando un estatus de enfermedad, ¿no es cierto? Es decir, utilizando fármacos para tratamiento y también para prevención de enfermedades, que es el caso de las vacunas o la aplicación de un esquema de antiparasitarios, por ejemplo, preventivo. Y otras consideraciones que debemos tener en cuenta es la utilización de los fármacos, es que existe un costo, ¿no es cierto?, asociado y también una eficacia y una factibilidad o facilidad en cuanto a la aplicación de ciertos tratamientos. También tenemos que considerar que decidir iniciar un tratamiento farmacológico debe considerar que nosotros estamos adicionando un compuesto químico al animal y eso puede tener un potencial efecto negativo sobre su homeostasis. Y también tenemos que considerar que existe una farmacocinética y una farmacodinámica que determina que estas sustancias químicas que nosotros incorporamos en los animales requieren de una depuración y eso implica la activación de ciertas vías enzimáticas, ¿no es cierto?, metabólicas y gastos energéticos específicos que se desvían de la función del crecimiento de los animales y por supuesto también de su homeostasis. Por lo tanto, determinar la instauración de un manejo farmacológico en los animales es un requisito para la instauración de un tratamiento y debemos considerar todas estas aristas antes de considerar un manejo farmacológico dentro de los planteles productivos. Ahora, seleccionar un tratamiento farmacológico de manera adecuada está determinado por el objetivo terapéutico que nosotros requerimos dentro de un plantel y para ello nosotros debemos contar con una evidencia clínica, es decir, animales que están enfermos portando una sinología clínica específica e idealmente un diagnóstico confirmado, ¿no es cierto?, disponible a modo de identificar cuál sería la mejor alternativa farmacológica en base a el diagnóstico clínico, la signología de los animales y la fisiología de la especie que estamos tratando, a modo de poder escoger el mejor fármaco, el mejor tratamiento con un régimen adecuado que sea fácil de implementar, que cumpla una terapia específica y que nos permita evaluar resultados posteriores, ¿ya? Eventualmente pudiendo modificar protocolos según sus requerimientos o sus necesidades. Ahora bien, tenemos que siempre recordar que la producción porcina, como cualquier otro tipo de producción animal, busca siempre minimizar el uso de drogas, ¿ya? Y también asegurar una producción de animales saludables de manera humana, rentable, segura y sostenible. Es decir, a medida que nosotros mejoremos las prácticas de manejo, las prácticas de bioseguridad, tanto internas como externas de los planteles, procuremos una buena alimentación de los animales, ¿no es cierto? Un buen trato que determine bajos niveles de estrés, vamos a requerir menos tratamientos farmacológicos y con ello vamos a tener una producción más sustentable con animales bajo un estatus de bienestar animal más elevado. ¿Ya? Y es por eso que, como bien dice ahí, los cambios en las prácticas de producción porcina actualmente han reducido la dependencia de medicamentos antimicrobianos y han mejorado la seguridad de la carne, es decir, la inocuidad del producto cárnico que emerge de la producción porcina dentro de todo lo que es la línea de producción moderna,
es asegurada en cuanto a su calidad, en cuanto a su inocuidad, y esto está dado por las buenas prácticas de manejo en porcicultura. Ahora bien, los objetivos farmacológicos dentro de un plantel porcino son varios y dentro de ellos podemos categorizarlos como uso de fármacos para manejo específico, como por ejemplo procedimientos varios. Dentro de ellos podemos mencionar la castración quirúrgica, ¿no es cierto? Donde nosotros requerimos utilizar fármacos pre y postquirúrgicos para poder llevar a cabo un procedimiento. También podemos hablar de el tratamiento de patologías podales, ¿no es cierto? Respecto de la sanitización, podemos hablar de vacunaciones, con el uso de vacunas, con el uso de bacterinas o también con el uso de antiparasitarios, ¿no es cierto? Para asegurar un esquema terapéutico, un esquema sanitario específico de los animales, el cual va a variar dependiendo del tipo de animal, el sexo, la edad y también para el tratamiento de enfermedades. Por supuesto, aquí categorizan el uso de antimicrobianos, ¿no es cierto? Con el fin de contrarrestar enfermedades infecciosas en los animales. Y nosotros podemos aplicar esta terapia con distintos objetivos, ¿no es cierto? De distinta manera. Ya dentro de ello podemos aplicar terapias grupales, ¿no es cierto? Y terapias individuales, siendo en producción animal la terapia grupal la más aplicada en dosis única o continua, es decir, podemos aplicar un fármaco con una dosis única, una única vez, como la vacunación o la aplicación de algún tipo de antimicrobiano que tenga una duración prolongada de 48 horas, o bien podemos estar aplicándola durante varios días. Y lo más utilizado para las dosis continuas son la administración a través de el agua de bebida o el alimento en los animales y las vías de administración, donde tenemos la administración oral, ¿no es cierto? Y en la oral podemos administrarla de manera directa o también mezclada en el agua y el alimento, que son las terapias grupales o la medicina de rebaño, que es lo más utilizado. También podemos utilizar vías de administración a través de la pulverización ambiental y las vías más típicas y tradicionales que se aplican en otro tipo de especies animales como la intramuscular, la intravenosa, la subcutánea y la vía tópica, ¿ya? Ahora bien, un resguardo importante para los cerdos respecto de los puntos de inyección es que la inyección subcutánea, eh, la intramuscular, tienen ciertas especificaciones. Por ejemplo, que las intramusculares del tren posterior generalmente se recomiendan para el uso de lechones. Y esto tiene una razón. Si nosotros administramos algún fármaco, alguna vacuna intramuscular en el tren posterior, es decir, en la zona 2 y 3, como se muestra en esa imagen, podemos eventualmente generar un daño al nivel de ese corte cárnico y si estamos cercanos a la faena del animal, podemos tener un descarte al momento de la obtención de las canales o las hemicanales, siendo este un punto bastante rico económicamente, ¿ya? Entonces, es importante que el sitio de administración de fármacos intramuscular varía respecto de si se trata de un animal de etapas tempranas, como los lechones, o de etapas posteriores que ya va a estar cercano a lo que tiene que ver con la, la utilización o el aprovechamiento del corte cárnico. ¿Cuáles son las implicancias de una patología dentro de un plantel porcino? Si nosotros aplicamos farmacoterapia, es el costo del tratamiento. Ya, eso es lo más importante. Tenemos que considerar que aplicar terapia farmacológica dentro de un plantel porcino va a conllevar a costos económicos importantes, ¿no es cierto? Pero también tenemos que considerar que tratar enfermedades significa disminuir las pérdidas productivas y cuando hablamos de pérdidas productivas tenemos que considerar no solamente las enfermedades clínicas, ¿no es cierto?, que vendrían siendo las enfermedades que se pueden categorizar como agudas y como crónicas, sino que también las enfermedades subclínicas que determinan pérdidas silentes, ¿no es cierto?, Eh, que pueden ser básicamente por demanda del sistema inmune, es decir, tenemos un sistema inmune activado constantemente que está generando pérdidas energéticas en los animales y por ende tenemos menores ganancias productivas asociadas, por ejemplo, a la ganancia de peso de los animales, ¿ya? Entonces,
Dentro de lo que es la farmacología en producción porcina, tenemos que considerar que existe un costo asociado al tratamiento, pero también tenemos que considerar que la farmacología puede ser para tratar dos tipos de enfermedades, las enfermedades clínicas y las enfermedades subclínicas, y ambas escenarios van a determinar pérdidas en los animales, ya sea por altas tasas de mortalidad, ¿no es cierto? Altas pérdidas asociadas a trastornos de curso agudo y también a trastornos de curso subclínico, donde no tenemos mucha sinología clínica, mucha sintomatología, pero sí tenemos, por supuesto, pérdidas productivas acumulativas en el tiempo. El último punto importante abordar antes de ver específicamente cada patología es que instaurar una terapia antimicrobiana específicamente para terapias debe ir acompañada de un diagnóstico em, que incluya la identificación del agente patógeno. Y ahora, ¿cómo nosotros podemos aislar un agente patógeno? Por medio de un cultivo bacteriano. Y este cultivo bacteriano idealmente debiera ir acompañado de pruebas de sensibilidad ante el uso de antimicrobianos. ¿Cuál es la razón? La resistencia antimicrobiana. ¿Por qué? Porque si nosotros decidimos utilizar fármacos sospechando de un diagnóstico por la presencia de una bacteria, puede que eventualmente esta bacteria sea resistente al fármaco que nosotros estemos utilizando, y eso se va a traducir en una pérdida económica por la instauración de un tratamiento y una mala respuesta del fármaco, o una respuesta terapéutica insuficiente. ¿Ya? Entonces, en primera instancia, la investigación del diagnóstico siempre se debe confirmar con la presencia de lesiones que se muestran compatibles con el patógeno que está presente en el plantel, y estas lesiones compatibles deben guiar a un correcto muestreo y cultivo, el cual posteriormente va a darnos cuenta de un diagnóstico confirmatorio. El caso clínico que nosotros tomemos dentro de un plantel para poder hacer la investigación diagnóstica debe ser representativo de la población, y el muestreo siempre debe realizarse de más de un individuo, ¿ya? Para que se confirme este diagnóstico y para que la investigación diagnóstica sea confiable. Ahora tenemos que considerar que dentro de una masa de animales que está padeciendo una enfermedad con una sintomatología típica, puede haber coexistencia de más de un tipo de bacteria. Entonces nosotros debemos saber diferenciar entre bacterias que están provocando el cuadro y bacterias que están acompañando este cuadro y probablemente aumentando la gravedad del cuadro, pero no se tratan de las bacterias primarias que causan el problema. También tenemos que considerar que realizar un tratamiento empírico debe realizarse únicamente ante una urgencia, ¿ya? O lo podemos instaurar en primera instancia hasta que tenemos un diagnóstico confirmatorio, y en el caso de llegar al diagnóstico confirmatorio, aislando el agente patógeno, podemos hacer una modificación de la terapia farmacológica, ¿ya? Tenemos que considerar también la dosis, el ritmo horario, la duración de la terapia que nosotros vamos a implementar, eventualmente hacer rotación de antimicrobianos si nos vamos a enfrentar a una terapia prolongada para evitar de acostumbramiento al fármaco, y también considerar respetar los periodos de resguardo, ¿ya? Y los periodos de resguardo son esenciales para cualquier tipo de fármaco que se utilice en producción porcina, dado que pueden quedar restos de fármacos en el producto cárnico si nosotros no los respetamos o no los consideramos. Ya, entonces aquí les dejé una tabla de tipos de antibióticos, ¿no es cierto? Tipos de antimicrobianos, donde ustedes pueden observar que existen distintas drogas o distintas clases de fármaco que pueden ser aplicados, que tienen distintas propiedades farmacocinéticas, que se ha descrito que pueden actuar de manera adecuada contra distintos patógenos, ¿no es cierto? Y que tienen distinta actividad antibacteriana, ya sea si se categoriza como un bactericida o un bacteriostato. Eh, Vamos a ver ahora los trastornos específicamente según cuadros clínicos observados en los animales.
partiendo por los trastornos respiratorios, ¿ya? Y el más importante que aqueja a los cerdos en las planteles porcinos son los complejos respiratorios porcinos o CRP, que se categorizan por ser una patología multifactorial. ¿Qué significa eso? Que se requiere de la presencia de más de un tipo de agente patógeno dentro de un plantel para causar este complejo respiratorio, es decir, bacterias y virus que pueden actuar como patógenos primarios y secundarios en conjunto con una especie de condiciones a los cuales van a estar expuestos los cerdos. Por ejemplo, bajos títulos de inmunidad, animales inmunocomprometidos, mala calidad alimentaria, problemas en cuanto a lo que es la infraestructura y las instalaciones que determinen malas condiciones en los animales, altos niveles de estrés, por ejemplo, o malas condiciones medioambientales. Es decir, la presencia de bacterias y de virus en el ambiente, junto con un número de condiciones que afectan a los cerdos, van a determinar que se desarrolle este complejo respiratorio y es por eso que se considera como un problema de tipo multifactorial. Esta patología específicamente se considera de alta movilidad y mortalidad en los planteles, es decir, cuando se presentan los planteles porcinos, vamos a tener un gran número de animales que se afecta y también eso va a conllevar una alta tasa de mortalidad. Y en el caso de cuando no hay mortalidad en los cerdos, por supuesto que se afectan los parámetros productivos, específicamente la conversión alimentaria. Se genera un mayor tiempo de producción, es decir, se pueden prolongar los días de ciclo productivo de los cerdos y eso se traduce en bajas rentabilidades en la empresa. Genera grandes pérdidas asociados a daños en los tejidos y mal funcionamiento del sistema respiratorio de los animales y en Chile se han desarrollado vacunas contra CRP. Es decir, es una enfermedad infectocontagiosa multifactorial que puede ser tratada o prevenida con el uso de vacunas actualmente. ¿Qué es lo que sucede específicamente? Como les decía, participación de virus y bacterias que pueden actuar como patógenos primarios y secundarios que colonizan el tracto respiratorio de los animales que están expuestos a altos niveles de estrés, por ejemplo, por una mala alimentación, por deficiencias ambientales o por estrés producido por un transporte, y se afectan las defensas locales de los epitelios y las funciones celulares, ¿ya? Lo que determina un daño en la inmunidad local y el desarrollo de la patología. Ahora, es importante considerar que existen patógenos que participan del complejo respiratorio que de por sí pueden causar enfermedades en los cerdos de manera autónoma, ¿ya? Y aquí tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, la neumonía exótica porcina, que es causada por la bacteria Mycoplasma, que participa del complejo respiratorio, pero cuando tenemos solamente la presencia de esta bacteria, en el tracto respiratorio de los cerdos tenemos este cuadro conocido como neumonía. También la pleuroneumonía contagiosa porcina, que es causada por la bacteria Actinobacillus, la pasteurelosis, que es provocada por la bacteria pasteurela, la salmonelosis provocada por la salmonela, y así sucesivamente podemos seguir mencionando otras bacterias que generan cuadros eh, infecciosos sencillos o simples, es decir, no donde tenemos participación de más de un agente patógeno. Lo mismo puede ocurrir tratándose de la presencia de un virus. Por ejemplo, podemos tener cerdos que están con un cuadro de influenza causados por un tipo de agente viral presente en el plantel que por sí solo genera un cuadro de influenza, pero cuando se conjuga con otros virus u otras bacterias forma parte del complejo respiratorio porcino. Y el síndrome respiratorio y reproductivo porcino provocado por el virus del PIRS, que actualmente se encuentra erradicado en los planteles de producción porcina en Chile. Entonces aquí les dejo un cuadro que nos muestra un montón de bacterias que participan del complejo respiratorio porcino y como sabemos que se trata de bacterias, tenemos distintos fármacos que pueden ser aplicados para tratar este trastorno. Por ejemplo, amoxicilina, florfenicol, doxiciclinas y enrofloxacino, que sirven como blancos terapéuticos de distintas bacterias
que se pueden encontrar o que se han aislado del complejo respiratorio en distintos cerdos dentro de planteles. Pero aquí les dejo un esquema terapéutico más complejo, dado que no solamente incorpora el uso de antimicrobianos, sino que también de ciertos agentes farmacológicos que ayudan a disminuir la sintomatología de los animales y determinan que haya menos dolor, ¿no es cierto?, y que se estimule el consumo de alimento y de agua en estos animales que van a estar con este cuadro respiratorio que determina bajas respuestas productivas dado por la sintomatología misma. Lo importante es, idealmente, realizar cultivos bacteriológicos y pruebas de sensibilidad antes de escoger el fármaco para el tratamiento de los animales. Sin embargo, se ha descrito que florfenicol, enrofloxacino, amoxicilina y dilmicosina, además de la tirosina y tulatromicina, han tenido bastante buenas respuestas para el tratamiento del complejo respiratorio porcino de los cerdos, ¿ya? Y como pueden ver ahí, dentro de estos fármacos, algunos pueden ser administrados en terapias grupales, por ejemplo, el Nuflor, que se administra a través del alimento en toneladas durante 10 días con un periodo de resguardo de 30 días. También tenemos la tilmicosina, que puede ser administrada a través del agua de bebida, y por otra parte, otros fármacos como el enrofloxacino y la amoxicilina que se utilizan en terapias individuales, es decir, calculándolo en ml por kilogramo de peso vivo de cada animal. Ojo con los periodos de resguardo que van a variar dependiendo del fármaco que nosotros administramos y la terapia que nosotros llevamos a cabo, que puede ser de 5 días, 10 días, 15 días, 30 días, etcétera, etcétera. Importante no es que se aprendan de memoria, por ejemplo, cuántos kilogramos por tonelada de alimento y por cuántos días se administra cierto fármaco y que tiene tantos días de periodo de resguardo, dado que cuando ustedes van a aplicar una terapia farmacológica dentro de un plantel porcino para tratar alguna enfermedad, ustedes ven el prospecto. Y el prospecto es el que les va a dar toda la indicación y también el periodo de resguardo. ¿Y por qué les digo esto? Porque no todos los florfenicol, enrofloxacino o amoxicilina van a tener el mismo periodo de resguardo y esto va a variar dependiendo de el laboratorio que formula este químico farmacológico para ser aplicado en los animales. Para complementar terapia antimicrobiana contra el complejo respiratorio porcino, tenemos el uso de ciertos AINES, ¿no es cierto?, para controlar el dolor, la fiebre de los animales. Y un ejemplo de ello es aplicar Dolofenac, que específicamente en este caso se administra por animal, es decir, miligramos por kilogramo de peso vivo durante 3 días, y también mucolíticos como la N-acetilcisteína. Y en el mercado existe un producto que puede aplicarse en terapia grupal, que es el Aflorac Max, ya que es una mezcla de antimicrobiano con mucolítico para poder ser administrado durante 7 días a una gran masa de animales y con ello nosotros estamos tratando el proceso infeccioso, pero además tratando la sintomatología clínica de los animales con el fin de mejorar los parámetros productivos. Más allá de tratar con fármacos, cualquier tipo de proceso infectocontagioso dentro de un plantel, no debemos dejar de lado la profilaxis que tiene que ver con la higiene, ¿no es cierto? Una buena desinfección, una buena limpieza, un sistema all-in, all-out, hacer un buen manejo de grupos de animales, ¿no es cierto? Respetar la densidad animal dentro de un plantel, porque si tenemos malas densidades vamos a tener un estrés elevado y eso deprime el sistema inmune y exacerba o aumenta el riesgo de la incidencia de enfermedades infecciosas, ¿ya? Así que ojo con eso, siempre la profilaxis es mucho más importante y relevante en los planteles que la terapia de las enfermedades una vez ya instauradas. Para los trastornos digestivos de las primeras semanas de vida, tenemos que considerar que la enteritis hemorrágica es bastante importante en el recién nacido y es una patología causada por una bacteria que provoca infecciones entéricas. Específicamente los Clostridium perfringens son los que generan toxinas que provocan estos trastornos digestivos
Y para ello podemos aplicar ciertos fármacos, ¿ya? Como tratamiento farmacológico podemos aplicar el uso de ampicilinas, amoxicilinas, ¿no es cierto? Como terapias individuales, como muestra ahí, aplicar una dosis única o un refuerzo a las 48 horas de manera preventiva en cerdas lactantes y en lechones durante los primeros 3 días de vida. ¿Por qué es importante realizar esta terapia en las cerdas lactantes? Porque nosotros, al disminuir la carga de Clostridium en el tracto digestivo de las cerdas, vamos a tener una menor incidencia de este trastorno digestivo en los lechones durante los primeros 3 días de vida. ¿Por qué? Porque sabemos que Clostridium es una bacteria que está presente en el tracto digestivo de las cerdas y por ende tenemos un mejor manejo de las jaulas parideras durante los primeros días de vida con una menor carga bacteriana, ¿ya? Podemos también aplicar penicilinas como el Pulbiotic, el Ceftiofur como el Excede, la tirosina, el disacilato de metileno de bacitracina como manejo terapéutico ante trastornos digestivos en los animales. Si ustedes se fijan, las terapias varían en cuanto a la dosificación, pueden ser dosis única, pueden ser terapias más prolongadas, pueden ser administraciones individuales o administraciones para una gran masa de animales a través de el alimento, ¿no es cierto? Y siempre recordar los periodos de resguardo, ¿ya? Ahora, para este tipo de patología o de cuadro, existe una vacuna preventiva que es Lidgard, LTC, que es una vacuna que se administra en cerdas preparto, ya que en el fondo lo que hace es determinar que haya una menor incidencia de este trastorno durante las primeras etapas de vida de los lechones, dado por una protectividad de anticuerpos eh, de la cerda hacia a los lechones, es decir, una transferencia de anticuerpos de manera pasiva. Si ustedes me preguntan a mí, por supuesto que siempre es más importante prevenir que tratar y es por eso que antes que la aplicación de cualquier antimicrobiano, yo eh, escojo el uso de la vacuna para poder tener mayor protectividad de los cerdos. Y también, por supuesto, acompañarlo de profilaxis, es decir, una buena higiene de las parideras y un buen lavado de la ubre de las cerdas que va a determinar una menor carga bacteriana del ambiente y por ende que haya menor incidencia de esta enteritis necrótica de los cerdos por presencia de los Clostridium, que ya les dije que están presentes siempre en el tracto digestivo tanto de la cerda como de los lechones. La colibacilosis es el segundo trastorno digestivo que vamos a ver porque es bastante, eh, tiene una morbilidad bastante elevada durante los primeros días de vida. Y si ustedes se fijan, la colibacidrosis es causada por una bacteria que se conoce como Escherichia coli y también corresponde a una bacteria que siempre va a estar presente en todos los ambientes porque proviene del tracto digestivo de los animales, ¿ya? Que es lo que provoca básicamente diarreas neonatales durante el pre y el post-destete en animales de etapas más avanzadas. Esta enfermedad se presenta más bien como la enfermedad del edema, es decir, más que diarreas en animales en el podestete, vemos cerdos con un edema generado por la presencia de la bacteria en su sistema, en su organismo, y también puede generar eventualmente muertes súbitas por septicemia, es decir, puede llegar a ser letal la presencia de la coli y el cuadro de colibacilosis en los cerdos desde que nacen, ¿no es cierto?, hasta que pasan a etapas post-destete. ¿Qué fármacos pueden aplicarse frente a una colibacilosis en cerdo? Tenemos varias alternativas. Tenemos la amoxicilina conjugada con la colistina y existe un fármaco comercial conocido como el amoxicol que se puede aplicar a través del agua de bebida y dar en terapias durante 3 a 5 días con un periodo de resguardo de 2 días. También podemos administrar neomicinas, lincomicina espectinomicina, que tienen como nombre concentrado, perdón, como nombre comercial el lincospectin que se puede aplicar a través del alimento, ¿no es cierto?, para terapias grupales por
un par de días con un periodo de resguardo de 6 días. También tenemos la furisolidona, que tiene como nombre comercial el furasol, que también puede ser aplicado a través del alimento, sulfatrimetropin, que se administra en terapias individuales, y se ha descrito el uso de bacteriófagos. Específicamente, los bacteriófagos no son antimicrobianos, son virus que comen bacterias, y se ha visto en terapias de colibacilosis el uso de este fármaco con muy buenas respuestas, sin la necesidad de utilizar antimicrobianos, y con esto resolvemos el problema de la resistencia antimicrobiana, ¿no es cierto?, por el mal uso de fármacos. Algunos trastornos virales provocados por algunos tipos de rotavirus y coronavirus, eh, si bien es un trastorno bastante común en las primeras etapas de vida, no puede ser tratado con antimicrobianos. ¿Ya? ¿Por qué? Básicamente porque son virus, y los virus generan trastornos que no pueden ser tratados con antimicrobianos. Entonces, cuando nos enfrentamos a este tipo de cuadro, de trastorno, tenemos que considerar, más allá de un tratamiento farmacológico, medidas profilácticas, ¿ya? Dentro de ellas, buenas medidas de bioseguridad, respetar vacíos sanitarios luego de la limpieza y la desinfección de las jaulas parideras entre lote y lote de animal destetado, unas condiciones ambientales adecuadas de acuerdo a la edad de los animales y sus requerimientos, adquirir inmunidad activa, es decir, eh, que el animal sea vacunado, ¿no es cierto? O bien que se realicen pulsos de exposición ante los agentes del ambiente para que los animales tengan una inmunidad activa. Y el uso de antimicrobianos únicamente en caso de contaminación bacteriana secundaria, ¿ya? Específicamente, no todos los agentes infecciosos tienen vacunas, eh, y para ello lo más importante siempre es prevenir con medidas profilácticas, ¿ya? Los trastornos digestivos de etapas posteriores, hay unos bastante importantes en cerdo, que generan procesos diarreicos subagudos o crónicos, ¿ya? Y dentro de ellos se describen dos: la enteropatía proliferativa porcina y la disentería hemorrágica, que generan pérdidas acumulativas en el tiempo porque los cerdos están consumiendo alimento y no están ganando el peso adecuado porque están teniendo estos cuadros de diarrea leve que determinan que los animales no estén ganando el peso adecuado, que no tengan una buena conversión, que tengan síndromes de mala absorción, entre otras cosas. Entonces, la primera patología es la ileitis proliferativa, que se describe como una enteropatía edematosa y hemorrágica con un curso agudo de tipo hemorrágico. Puede llegar a generar anemia en los cerdos y puede llegar a generar altas tasas de mortalidad en su forma aguda y pérdidas en el crecimiento, así como también mayor desigualdad en la presentación subclínica. En su forma clónica genera inapetencia, diarrea acuosa y edematosis peligro. Como tratamiento farmacológico para la ileitis proliferativa, tenemos ciertos fármacos que podemos utilizar, dado que se trata de una bacteria, ¿no es cierto? Y dentro de ellos enlistamos el uso del florfericol, nombre comercial Nuflor, que puede ser administrado a través del alimento con una terapia prolongada de más de 7 días, y ojo con el periodo de resguardo. También podemos aplicar el uso de la tirosina en terapias individuales de cerdo cuando se trata de un pequeño grupo de animales que deben ser tratados. Las lincomicinas, que se pueden utilizar a través del alimento también. Oxitetraciquilinas y enrofloxacinos, que también se administran como terapias individuales. Ojo que cada fármaco tiene su periodo de resguardo, su dosis terapéutica y su tiempo de farmacoterapia. Como enfoque preventivo ante la ileitis proliferativa, tenemos que considerar que existen vacunas, y una de ellas es el enterisol, ¿ya? Que es una vacuna activa que se aplica a través del agua de bebida, pero también que puede ser administrada de manera directa, es decir, de manera individual,
administrando 2 ml por cerdo. La disentería porcina es la segunda bacteria que genera trastornos digestivos en etapas posteriores, generando estas diarreas con pérdidas silentes en cuanto a lo que es la producción, y específicamente esta bacteria provoca una diarrea mucosa hemorrágica que se observa bastante común en planteles de crianza y engorda, es decir, animales que ya están cercanos a la faena, ¿no es cierto?, a terminar su ciclo productivo. Y lo que vemos básicamente son diarreas con mucus, heces sanguinolentas, ¿no es cierto?, presencia de fibrina, animales con una pérdida de condición corporal importante, evidente deshidratación, y frente a casos de alta gravedad pueden haber cuadros de mortalidad. ¿Cómo tratamos la disentería? Farmacológicamente podemos aplicar tilosina con el nombre comercial de Tilovet, ya que puede ser administrada en dosis individuales. La lincomicina, espectomicina, que se administra a través del alimento. La tiamulina y la oxitetraciclina, conocida con el nombre comercial de Sanil. Existe un fármaco específico que sirve para tratar tanto la ileitis como la disentería, que es una asociación de quitazamina con tetraciclinas, ¿ya? Y que se ha visto que tiene una respuesta bastante eficiente para tratar estas dos enfermedades. Puede ser administrada como continua, eh, como dosis terapéutica y como dosis metafiláctica, como se muestra en ese cuadro que se presenta ahí en cuanto a la dosis en alimentación, en el alimento y en cuanto a su cantidad. Las enfermedades parasitarias más importantes que afectan a los cerdos son las coccidias, ¿no es cierto?, que generan una diarrea en los neonatos. Eh, Básicamente se describen como diarreas de consistencia variables, que pueden ser cremosas, acuosas, y con una duración que puede ser entre 1 a 10 días y que afecta la integridad de la mucosa por causa de la multiplicación del parásito. El tratamiento frente a las coccidias es anticoccidiales, ¿ya? Pero de manera terapéutica tiene un efecto limitado. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos administrar anticoccidiales eh, de manera preventiva, antes de que se desarrolle el cuadro. Y ahí vamos a tener buenas respuestas. Y algunos fármacos que se utilizan como anticoccidiales son los antiprotozoarios, como la toltrazurilo, y también el amprolium, que se describe como un antiprotozoario anticoccidicida, que pueden ser administrados en terapias individuales, considerando el periodo de resguardo, y pueden ser administrados de manera oral, así como también a través del agua de bebida. Los estrónguilos o las verminosis gastrointestinales también deben ser tratadas con antiparasitarios, al igual que las coccidias, que son parásitos. Aquí se trata de nematodos intestinales que están presentes en el tracto digestivo de los animales, pero que frente a una parasitosis extrema se presenta una sintomatología pudiendo incluso llegar a la muerte, porque el animal cursa con pérdida de apetito importante, diarreas con sangre, puede cursar con un cuadro de anemia, pérdida de peso, debilidad y llegar a ser letal, ¿ya? Como fármacos que pueden ser utilizados frente a las verminosis gastrointestinales tenemos los típicos benzimidazoles, y dentro de ellos el uso del tiabendazol, ¿no es cierto?, al 5%, que se recomienda administrar en lechones a las 5 semanas de vida y a berracos reproductores, así como también a las cerdas antes de ser cubiertas. Es decir, el esquema sanitario con antiparasitarios contra nematodos intestinales aplica para todos los participantes de los planteles porcinos, lechones, berracos y cerdas reproductoras. Otra opción a los benzimidazoles tenemos el levamisol, ¿no es cierto? Y la ivermectina, que es bastante popular para su uso en producción animal. Para el manejo farmacológico de trastornos reproductivos tenemos que considerar que podemos utilizarlo de manera terapéutica y también para ciertos manejos, ¿ya? Y dentro de los manejos me refiero a las sincronizaciones, por ejemplo, o preparaciones de las cerdas en el preparto,
no necesariamente para el trastorno de una enfermedad, ¿ya? Y un ejemplo de ello es el uso de la oxitocina, que básicamente se aplica en terapia individual, ¿no es cierto?, de manera intramuscular o subcutánea, con el fin de inducir partos, cuando nos enfrentamos a una atonía uterina, es decir, cuando no tenemos respuestas eh, de partos naturales, cuando se está retrasando el parto, la hembra tiene signos característicos de que va a iniciar la aparición y que no aparecen los lechones, cuando tenemos problemas de involución uterina, agalaxia, es decir, problemas de producción de leche, cuando se observan exudados en piometritis crónicas, retenciones de placenta, eyecciones lácteas y otro tipo de cuadros. ¿Cuándo está contraindicado utilizar oxitocina? Ojo, podemos inducir un parto siempre y cuando tengamos una buena corrección de la presentación fetal, o bien dicho, una buena presentación fetal. Cuando estamos frente a un parto distóxico con sin corrección de la presentación fetal, es decir, el feto está atravesado y esto está determinando que se genera una distosia en el parto, no podemos aplicar oxitocina sin antes corregir la presentación de los fetos. Pero si ustedes se fijan, la oxitocina sirve para múltiples funciones. Por otra parte, tenemos el uso de la prostaglandina F2 alfa, donde se utiliza en hembras de manera individual y la podemos utilizar también con distintos fines. Para sincronizar celo, cuando queremos, por ejemplo, realizar em, inseminaciones, o queremos hacer montas naturales, pero queremos que todas las hembras queden gestantes al mismo tiempo, y también de manera terapéutica frente a desórdenes funcionales, cuando tenemos hembras con celos silentes, ¿no es cierto? Y nos dificulta poder detectar los celos y poder hacer inseminaciones o cruzar montas naturales, cuando tenemos hembras con endometritis, biometras, abortos terapéuticos en el primer tercio de la gestación. Es decir, tanto la oxitocina como la prostaglandina nos sirven para sincronizar ciertos eventos reproductivos y también de manera terapéutica frente a ciertos problemas de salud reproductiva. La gonadotrofina coriónica equina se utiliza para sincronizar. ¿Y qué podemos sincronizar con ella? La pubertad de las hembras, cuando se trata de chanchillas que están cercanos a el peso de encaste, aproximadamente entre los 5 y los 7 meses de vida. Sincronizamos pubertad y sincronizamos el primer celo, ¿ya? Y de esta manera, al sincronizar el celo, podemos sincronizar los estros y la ovulación. También podemos utilizar inyecciones de FSH y LH, que son hormonas que nos permiten sincronizar ovulación también, y progestágenos que nos sirven para sincronizar partos, sincronizar celos y sincronizar cerdas repetidoras en el caso de que nosotros estemos realizando montas y tengamos repeticiones de celo. Si hablamos más de trastornos reproductivos, es decir, signología clínica, podemos aplicar no solamente el uso de ciertas hormonas, sino que también complementarlos con antimicrobianos en el caso de que nos enfrentemos a algún tipo de trastorno infeccioso, como lo es una piometra, ¿no es cierto?, donde podemos administrar oxitetraciclinas, ¿no es cierto?, u otro tipo de antimicrobiano y acompañarlo de algún tipo de fármaco para contrarrestar el estatus clínico de los animales como asociado a fiebre o a procesos inflamatorios. Y dentro de ellos podemos administrar ketoprofenos, ¿no es cierto?, dexametasonas, meloxicam o algún tipo de antipirético, como yo les puse aquí el ejemplo, el fluniximab. Ahora, si ustedes se fijan, generalmente este esquema terapéutico se utiliza en terapias individuales cuando se trata de una hembra que está padeciendo de un trastorno reproductivo específico como endometriosis, endometritis, piometras, ¿no es cierto?, o retenciones de placenta de feto por algún parto distóxico que tenga problemas posteriores.
o algún síndrome de metitis, agalaxia, que vamos a ver más adelante. Respecto de el manejo farmacológico del recién nacido, es bastante sencillo. Tenemos que considerar que los cerdos que nacen de las hembras generalmente vienen el 50% o más con anemia o va a desarrollarla, y es por eso que dentro de los manejos de los cerdos está la administración de hierro, ¿ya? Y para ello yo les puse dos alternativas. Está el Dextrafer 200 y el Compledrag, que se utilizan como dosis única o dos dosis continuas durante los primeros días de vida, y básicamente son de administración individual, ¿no es cierto?, de manera intramuscular, y si ustedes se fijan, no tiene periodo de refuerzo, ¿ya? Pero es importante realizar este manejo, dado que el 100% de los cerdos, si no se realiza el manejo, va a tener anemia durante las etapas posteriores al nacimiento, producto de el tamaño de la camada, ¿no es cierto?, la competencia que se genera dentro del útero por la ganancia de peso, que determina que los lechones nazcan con esta debilidad. Se han investigado el uso de suplementación de hierro de estrano con maneras o técnicas alternativas a la inyección intramuscular de hierro de estrano, porque se ha visto que esta inyección de hierro de estrano en ciertas ocasiones no es tan efectiva, dado que una única inoculación de hierro de estrano determina determina que no haya una muy buena absorción del fármaco de manera local en los cerdos. Es por esto que se ha estudiado administrar adicional a esta suplementación intramuscular el uso de ciertos artefactos comestibles que porten ciertas cantidades de hierro que puedan ser eh, incorporadas por el animal de manera oral, ¿ya? Y dentro de ellos se han visto juegos, ¿no es cierto?, con hierro, como se observa en, eso, en estas investigaciones que les muestro, así como también utilizar fármacos que se inoculen de manera intramuscular, pero que vengan con el hierro microencapsulado, a modo de que la liberación de este hierro sea de manera más pulsada y que tenga una mejor biodisponibilidad al momento de ser administrado. ¿Ya? O sea, en el fondo, lo que se busca actualmente de la mano de la administración de hierro dextrano de los lechones es mejorar las formulaciones que se administran de manera intramuscular y generar nuevas alternativas orales para poder complementar esta suplementación. Ahora, la castración también implica un manejo farmacológico que puede conllevar el uso de anestésicos generales, anestésicos locales y analgésicos. Específicamente, la castración se permite los primeros 7 días de vida sin aplicación de anestesia o de analgesia prolongada. Luego de los 7 días, cuando nosotros realizamos la castración, sí o sí se deben aplicar anestésicos y analgésicos, ya por protocolo. Y aquí yo les puse un ejemplo de tratamiento farmacológico frente a una castración que implica el uso de anestésicos, analgésicos y también antibióticos posteriores. Ya respecto del uso de anestésicos, podemos tener anestésicos generales, como el uso de inhalatorios o de inyectables, y anestésicos locales, como la lidocaína. En el caso de analgésicos, podemos utilizar una alternativa opioide como el butorfanol, y también podemos, antes de la aplicación de los anestésicos, utilizar tranquilizantes, es decir, un esquema completo para poder llevar a cabo una castración de una manera correcta de hembras, de berracos y de lechones luego de los 7 días de vida. ¿Por qué es importante considerar el manejo del dolor en los cerdos al momento de la castración? Porque estudios han determinado que evita un retraso de la recuperación post-castración quirúrgica, evita una disminución de la ingesta de agua y de alimento, y sabemos que eso conlleva a mejores ganancias de peso, ¿ya? Entonces, el uso de antiinflamatorios postquirúrgicos es bastante considerable para tener buenas respuestas productivas dentro de los planteles. Y aquí les puse algunos ejemplos de aplicación de fármacos postquirúrgicos
como por ejemplo el meloxicam, el diclofenaco, ¿no es cierto? Eh, Cualquier tipo de fármaco que tenga un efecto analgésico, antiinflamatorio y antipirético, por supuesto que esté autorizado para la especie animal. Como ejemplo para ser aplicado, les puse el meloxicam, su vía de administración, la dosis por kilogramo de peso vivo, cuándo se debe aplicar y el periodo de resguardo. ¿Ya? Y también el uso de la lidocaína local, estudios han determinado que tiene bastantes mejores respuestas porque mejora la ganancia de peso y la rentabilidad económica de los cerdos. Dado que aplicar lidocaína local previo a la castración determina un mejor manejo del dolor, una mejor respuesta por quirúrgica, un mejor posoperatorio y por ende un animal que va a consumir alimento y agua de manera más temprana luego de el procedimiento quirúrgico. Aquí les dejé un esquema terapéutico para los distintos animales dentro de un plantel que pueden ser castrados. Y si ustedes se fijan, los protocolos de anestesia inyectable son aplicables en castración de cerdos jóvenes, es decir, luego de 7 días de vida, berracos adultos y hembras, y la anestesia local y la analgesia para los tres tipos de participantes. Es decir, si bien los lechones pueden ser castrados sin el uso de anestésicos antes de los 7 días de vida, sí se recomienda utilizar anestesia local y también analgesia posterior, por supuesto. ¿Ya? Entonces, tanto hembras como berracos y lechones deben ser castrados con el uso de eh, anestésicos locales y con el uso de analgésicos. Bueno, de todas maneras, existen actualmente alternativas a la castración quirúrgica, ¿no es cierto? Y dentro de ellos, lo más conocido popular es la inmunocastración, que tiene que ver con el uso de una vacuna, ¿no es cierto? Em, que se utiliza contra la GNRH, que lo que hace en el fondo es disminuir el olor a raco, que es la principal causa de la castración quirúrgica en los cerdos, ¿no es cierto? Para que la carne no salga con este olor asociado a la presencia de hormonas asociadas a la testosterona, que genera una mala calidad organoléptica de la carne. Lo último que vamos a ver tiene que ver con el abordaje de las patologías podales en cuanto a lo que es el tratamiento farmacológico de ciertas enfermedades en los planteles. Y la cojera básicamente se define como la incapacidad para utilizar una o más extremidades de manera normal en los animales, que determina una reducción de su desplazamiento, ¿no es cierto? Afecta el aplomo de los animales y básicamente la cojera surge de una lesión de la pezuña que se contamina por la presencia de ciertas noxas infecciosas en el ambiente. Específicamente tenemos presencia de ciertas bacterias, también podemos tener presencia de ciertos hongos que generan una cojera. Al igual que lo que hablamos del CRP, la cojera es multifactorial. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente basta con tener una lesión a nivel de la pezuña del animal, eh, y la presencia de ciertos agentes en el ambiente, sino que también puede exacerbarse con mala calidad alimentaria de los animales, con malas condiciones del suelo, de infraestructura, con una genética que predisponga a una mayor incidencia de cojeras y a un estatus reproductivo que pudiera también generar una mayor predisposición específicamente de las hembras a tener mayores niveles de cojera, ¿ya? Y la cojera es un problema para la producción porcina dado que aumenta la tasa de reemplazo, disminuye la productividad y disminuye el valor de los ejemplares en el matadero por problemas de descarte de las patas. ¿De qué manera podemos abordar las patologías podales? Usando antimicrobianos, ¿no es cierto? Porque sabemos que se trata de bacterias. También eventualmente podemos usar antimicóticos tópicos, antiinflamatorios y como manejos alimentarios se han descrito el uso de oligoelementos orgánicos que lo que hacen básicamente es mejorar la salud podal de los animales, ¿ya? Y un ejemplo de ello es
un suplemento de zinc, cobre y manganeso que se conoce como Abaila-Sow, que se ha utilizado en producción avícola para mejorar la salud podal de las cerdas en reproducción y ha determinado menores niveles o, bajar una baja en la incidencia de cojeras en las hembras. También existen ciertas soluciones tópicas que pueden ser utilizadas frente a las cojeras y se pueden adicionar como alternativa terapéutica y dentro de ellos tenemos soluciones antisépticas como las de sulfato de cobre, ¿ya? La última parte de la clase ahora sí tiene que ver con el tema de las vacunas. En primera instancia nosotros tenemos que saber definir cuáles son los motivos de vacunar a los animales en los planteles. Y lo más importante es que ustedes tengan en cuenta que ninguna vacuna es terapéutica, es decir, nosotros no aplicamos vacuna en los cerdos para tratar enfermedades, sino más bien aplicamos vacunas para prevenir la incidencia de enfermedades, evitando así pérdidas económicas y la y disminuir las tasas de mortalidad y de morbilidad asociadas a procesos infecciosos en los planteles. Ahora, tengan en consideración que toda vacuna debe cumplir con un número de registro específico, debe ser específica para la enfermedad, o sea, el agente infeccioso en cuestión que genera una enfermedad, debe ser prescrita por un médico veterinario, debe estar dentro de una calendarización de un esquema sanitario y por supuesto debemos tomar ciertos resguardos para procurar su calidad, preservando su efectividad. ¿Y cómo hacemos eso? Conservando la cadena de frío, ¿no es cierto? Aplicándola de una manera correcta, eh, y a distintos tiempos o según necesidad de los planteles. Por eso que aquí les puse un programa de vacunación básico, ejemplificado, donde tenemos cuatro vacunas distintas, una vacuna contra la peste porcina clásica, una vacuna contra el zika porcino, una vacuna contra parvovirus, leptospira y erisipela, que vendría siendo una vacuna de tipo conjugada porque ataca más de un tipo de agente, y contra micoplasma. Y si ustedes se fijan, estas cuatro vacunas se aplican tanto a hembras como a machos y animales reproductores y productores, porque tenemos aquí categoría, berraco, madre, chanchilla y animal de engorda, y su administración a distintos tiempos. Tenemos que considerar entonces cuándo es conveniente administrar una vacuna y que ésta no tenga un cruce con los anticuerpos maternos, es decir, si nosotros vacunamos a las hembras reproductoras, estamos transfiriendo inmunidad pasiva hacia los lechones y no podemos vacunar inmediatamente a los lechones luego de nacidos porque vamos a estar realizando una inmunidad cruzada con el anticuerpo materno, ¿ya? Entonces, lo recomendable, si se trata de vacunar a los lechones para elevar la inmunidad activa, es vacunarlos luego de la sexta semana de vida, cuando ya los títulos de anticuerpo materno descendieron. Ahora, cuando nosotros vamos a vacunar a las madres gestantes antes del parto para asegurarnos la transferencia de anticuerpos a través del calostro durante las primeras horas de vida de los lechones. Siempre tenemos que procurar seguir las recomendaciones de los fabricantes respecto de cómo administrar la vacuna, en qué dosis y el periodo de resguardo. Y el éxito de la vacunación se va a basar en cumplir estrictamente cada programa de vacunación establecido. Ahora, como al inicio de la clase les dije que la farmacoterapia en producción porcina puede ser en terapias grupales, en terapias individuales, y respecto de las terapias individuales existen distintos tipos de sitios de punción. Las vacunas pueden ser administradas de manera subcutánea, intramuscular. También existen las inyecciones sin aguja, que consisten en un chorro de alta presión dérmica, y también en masa, administrándola a través del agua o del alimento a una gran masa animal. Es decir, las vacunas pueden ser administradas como medicina de rebaño y también en terapias individuales
por distintas vías de administración dependiendo de la vacuna y la recomendación del fabricante de la vacuna. Y lo que se recomienda es no utilizar antimicrobianos antes y después de la vacuna para potenciar su efectividad. Algunos ejemplos de enfermedades que pueden ser controladas con el uso de vacuna, tenemos algunas virales, algunas bacterianas y eh, además de la vacunación como manejo farmacológico en producción porcina y el uso de antimicrobianos, podemos considerar que también se puede aplicar vacunas y electrolitos a los cerdos en los planteles. eh, no solamente existen antiparasitarios internos como el fenbendazol que mencionábamos, como los anticoccidiales, sino que también podemos realizar tratamientos contra ectoparásitos con fármacos autorizados y para la especie animal para tratar, por ejemplo, trastornos de sarna o de piojo en los animales y también suplementaciones como los suplementos de calostro. Respecto de los promotores de crecimiento, antiguamente se utilizaban los antimicrobianos como promotores de crecimiento, actualmente están prohibidos por un tema de resistencia antimicrobiana, ¿no es cierto? Y para ello vienen a reemplazarlos el uso de probióticos y prebióticos, que básicamente consisten en aplicar ciertos fármacos o ciertos compuestos que ayudan a mejorar la salud intestinal, determinando una mejor conversión alimentaria, ¿no es cierto? Y una mejor respuesta productiva. Entonces aquí les puse como ejemplo promotor de crecimiento algunas sustancias y si ustedes se fijan en la lista tenemos fármacos antimicrobianos, pero actualmente se prohíbe su uso, al menos los planteles porcinos que forman parte de la Asociación de Productores de Cerdo en Chile de las PROCER, donde está prohibido el uso de antimicrobianos como promotores de crecimiento y también por un tema de legislación y de exportación de carnes y de inocuidad alimentaria tampoco se pueden utilizar. Existen alternativas más naturales como el sulfato de cobre, como los promotores de crecimiento que ya les mencioné para este mismo fin. Y bueno, creo que aquí llegamos al fin de la clase, bastante extensa. Es un poquitito más complejo cuando se trata de grabar una clase porque cuesta quizás resolver las dudas de los alumnos y es por eso que yo los invito a que si tienen cualquier duda al respecto de la materia, me puedan mandar un correo, me escriban y yo voy a estar pendiente de poder resolver cualquier tipo de duda que tengan, ¿ya? Nos vemos entonces y muchas gracias.